Comenzando con esta guía hablando sobre una facción en particular, voy a tocar la facción del Tirial Nether, esta facción acuática que principalmente tiene dos tipos de arquetipos predominantes. El primero es el basado en Link, que son cartas que para que tengas efectos para todas tus cartas necesitan tener las líneas de dirección apuntando hacia el mismo lado para que así se vaya creando un entramado y tú puedas jugar prácticamente cualquier carta en cualquier lugar teniendo esa versatilidad de que siempre va a obtener algún tipo de beneficio. Mientras que del otro lado tenemos las cartas que se basan en congelar, descongelar, aplicar efectos si una carta está en dicho estado. Primero voy a hablar sobre todas las cartas legendarias y terminando con todas las cartas comunes. Bien, en primer lugar voy a hablar sobre las cartas en cuestión a qué tan prioritarias tienen que ser a la hora de armar cierto tipo de deck, cuáles son buenas pero que no son necesarias y cuáles realmente no son útiles porque tal vez hay cartas que cumplen mejor su labor o simplemente tienen un costo-beneficio que no nos conviene como jugador. Bien, en primer lugar, empecemos con las coste 1, que son dos. Primero tenemos a Rook Match the Anchor. Al ser un coste 1 es bastante versátil porque podríamos jugar 3 copias si quisiéramos de esta carta. Esta es una carta Link, quiere decir que esta va a poder ser una base para activar diversos efectos. Si esta carta está en el mismo link, va a ganar más 1 de armadura hasta un máximo de 3. Y esta carta, cuando es destruida, esa armadura que ha ganado va a ser repartida a una unidad aleatoria, dándole esa armadura que ganó. Esta principalmente es usada para ponerla como carne de cañón o en el frente de batalla, ya que lo que buscamos es que sea destruida para que esa armadura vaya hacia otra unidad. Esta considero que es una carta que debe ser creada prioritariamente en cuestión de legendarias, pero puede esperar ya que su efecto no es tan indispensable para el deck Link. Así que esta podría ser de las últimas cartas que creas antes de que tengas hecho todo el esqueleto del deck Link. Ahora tenemos el Grimorio del Estelmar. Es al igual un coste 1. Esta carta de hecho es de las más versátiles de todos los grimorios que hay en las facciones, porque nos permite invocar dos cartas coste 1 en lugares que nosotros deseemos. Esas cartas lamentablemente van a pasar a coste 0, lo cual no van a ser útiles para hacer daño de ataque del héroe hacia el héroe enemigo, pero podemos sacar bastante provecho, ya que las unidades que vamos a invocar son coste 1 que sean bastante útiles. Esta carta es más usada en el arquetipo Link que en el arquetipo Freeze, porque el arquetipo Freeze utiliza cartas coste 2, coste 3 y las coste 1 son situacionales que tienen que ser jugadas de la mano, ya que ciertas cartas que tienen el efecto Awaken solo se aplican si son jugadas de la mano, ya que al ser traídas por un efecto de otra carta no se va a aplicar ese efecto. Así que esta es indispensable, además de que la tenemos de manera gratuita al llegar a cierto nivel de esta facción, así que solo tienen que jugar con esta facción para conseguir sus 3 copias. Después pasamos al Moon Lake Watcher. Esta igual es una coste 1. Esta carta es, como su efecto dice, es muy usada en el deck Freeze, pero también puede ser usada en el deck Link, ya que su efecto es bastante bueno, porque cuando esta carta la jugamos va a congelar a cualquier otra unidad, sea aliada o enemiga, y esta unidad va a ganar un puntito de ataque. Y si esta unidad tiene 3 puntos de ataque o más, va a ser destruida inmediatamente. Básicamente tenemos la oportunidad de congelar 2 unidades a placer. Esta por lo general se juega como última carta antes de terminar tu turno para que no congeles cartas que planeas utilizar de manera ofensiva y que el oponente tendrá que jugar de manera
estratégica para congelar cartas suyas que tal vez no necesite, y eso pueda entorpecer su estrategia, lo cual a ti va a darte más tiempo de armar tu estrategia. Bien, esta la considero útil más que nada porque te da esa supervivencia extra, y si llevas 3 copias puedes frenar bastante al oponente, y él tendría que ver la manera de hacerle daño a sus propias cartas, lo cual es ventajoso para nosotros, y así indirectamente el oponente nos va a ayudar a ganar. Después, pasando con los coste 2, tenemos a Tara, Queen of the North Sea. Esta carta al final de cada turno va a congelar a todas las unidades enemigas que estén en las líneas de su dirección de ataque. Esto quiere decir que al ser norte, sur, este y oeste, si la colocamos en una esquina, va a congelar a todo lo que esté arriba y todo lo que esté a un lado, que sean obviamente cartas enemigas. Esta la considero algo situacional más que nada en el deck freeze, porque al ser al final del turno le hace perder un poco de utilidad. Sin embargo, podemos usarla estratégicamente para aprovechar en el turno siguiente. Si esta carta tuviera el efecto de congelar cuando es jugada, sería una situación completamente distinta. Si quieren crear esta carta, pueden crearla, es una buena carta, pero solo a una copia, ya que tener más de una en el deck puede entorpecerlos, ya que al ser coste 2 ya frena un poquito cada jugada. Después pasamos a ya los coste 3. Tenemos a Evoros Frozen Deep. Es una carta con un efecto corto pero poderoso, ya que cuando la jugamos de la mano destruye a todos los enemigos congelados. Esta es una limpieza zonal que también tiene unos buenos valores de ataque y salud, lo cual lo hace resistir mejor. Esta carta, si van a hacer un deck freeze ofensivo, créenla a 3 copias, porque les van a sacar los va a sacar de muchos apuros. Más que nada porque luego nos atascan de cartas enemigas que son pequeñas, les congelamos todas, pero una sola carta no se puede encargar de todas esas cartas mediante ataques, así que sacamos a Evoros y con esa carta ya recuperamos mesa. Continuando con la siguiente carta coste 3, tenemos a Grace Frost Guardian. Esta carta es exclusiva, podría decir, para el subarquetipo del freeze, que es el autofrizo, basado en congelar cartas nuestras para obtener diversos beneficios, ya que esta carta al inicio de cada turno enemigo va a negar una carta congelada que sea nuestra. Esto quiere decir que la va a descongelar, y esta carta va a ganar más 2 de ataque y 1 de salud, y además se va a curar 3 de vida, lo cual por sí sola esta obtiene muchísima supervivencia, además de que sus estadísticas bases son bastante buenas. Y básicamente en el turno del oponente, cuando la juguemos, va a ser una 7-7, lo cual es complicado para él destruir, a menos de que pueda ingeniárselas con bastante daño por efecto, pero aún así, si la llega a tener libre, pues al siguiente turno va a aumentar más sus estadísticas y aparte se va a curar. Esta siento que es base para el deck autofreeze, pero como ese arquetipo no es tan popular, ya que las cartas que hay para congelar no son tan útiles en esta estrategia, ya que es más popular la versión ofensiva porque da mejores resultados. Si le salen packs, pues guárdenla, ya que puede que en algún momento el autofreeze resurja y sea igual de poderoso o incluso más que la versión ofensiva. Aún así, esta es una muy buena carta que, si les interesa aún así, creen una copia y pruébenla. Si no les gusta, guárdenla, porque les comento, puede tener algún cambio para bien o para mal, y así recuperan sus 3500 polvos. Ahora, continuando, tenemos a Nudens Aqua Rider. Es una carta Link que, al estar unida con otra carta, al final de cada turno nuestro va a invocar un Serpent of Nudens, que es un pescadito. Y este pescadito, al inicio de nuestro turno, se destruye, pero va a silenciar un enemigo aleatorio, lo cual es bastante bueno. Si tenemos suerte, puede silenciar una carta muy molesta.
Y este sirviente, este pescadito, se va a invocar en un espacio adyacente a esta carta, lo cual va a mejorar sustancialmente el deck link, porque mientras esta carta esté junto a otra, tendremos cartas prácticamente infinitas a la hora de expandir el deck link. Esta sí la considero bastante buena, más que nada por el efecto del pescadito, que aparte de hacer daño con esos 3 de ataque, si sobrevive se va a destruir y va a silenciar un enemigo. La consideraría buena con 2 copias, ya 3 podría tener un poco mis dudas, ya que podríamos guardar ese espacio para agregar tal vez otra carta o un coste 1, etcétera. Pero aún así, esta sí es una muy buena carta que les recomendaría crear, pero igual que la legendaria de coste 1 para el Link, no es prioritaria. Hasta que tengan el esqueleto armado ya pueden pensar en crear esta carta. Ahora tenemos a Neptune Sea Watcher. Esta carta es bastante buena, tanto para el arquetipo Freeze como el Link, porque esta nos permite invocar un Taunt 1-5 en el lugar que nosotros deseemos. Podemos utilizarlo para proteger tal vez alguna carta Link que sea muy preciada para nosotros y que al oponente la pueda molestar. Y antes de destruir esa carta tiene que pasar por el Taunt. Además que si el Taunt no es destruido y esta carta tampoco es destruida, el Taunt va a curarse por completo, lo cual va a ser un dolor para el oponente, porque después de eso nosotros vamos a proteger tanto al Taunt como a esta carta legendaria y vamos a ganar con simplemente sobrevivir un turno. Así que esta sí la consideraría útil a 3 copias. Bien, continuando, tenemos a Divine Melody Simón. Esta es una carta que cuando la jugamos va a congelar una unidad, sea aliada o enemiga, y va a congelar a 2 unidades que estén adyacentes a esa unidad que acabamos de congelar. Si esta carta está congelada va a ganar 4 de vida, lo cual la va a convertir en una 5-10. Esta por su efecto va muy bien con el deck Auto Freeze, pero también tiene su utilidad en el freeze ofensivo, tal vez con 2 copias como máximo, ya que si la posicionamos bien y tenemos un poco de suerte podremos congelar 3 cartas enemigas por solo haber utilizado una, y al siguiente turno podemos bajar a Éboros, destruir todo eso, y aparte tenemos una 5-7 bastante sólida. Después tenemos al Capitán Pirata Brick-Eye. Es una coste 3 también. Y esta carta tiene uno de los efectos que podría decir más poderosos del juego, a pesar de que no lo parezca, ya que cuando la jugamos va a copiar una carta que esté congelada, sea aliada o enemiga, en un espacio en el que nosotros deseemos. Esta unidad va a ganar menos 2 de coste. No, mentira, esta unidad gana, así que la convertiría en un coste 1. Si tenemos buena suerte o buenas jugadas, podremos copiar cartas bastante fuertes del oponente, como pueden ser, si estamos en un mirror, que es freeze contra freeze, podemos copiarle un Éboros y tener otra 5-7, copiar otra de estas, copiar una de estas cartas, etcétera. Las posibilidades allá dependen de qué carta vayamos a copiar. Después, bueno, esta sí la considero muy útil a 3 copias, ya que nos da una carta que puede atacar a distancia, lo cual es bastante bueno. Y aparte tenemos una 4-4 que esta por lo general siempre es colocada en la esquina inferior derecha, no, izquierda, perdón, para que no la puedan atacar sin que esta carta no pueda contestar. Continuando tenemos a la Tidia Latenian. Esta es una de las mejores cartas legendarias, además de que es gratis, solamente subiendo de nivel la vamos a obtener. Es una 5-5 y esta carta niega una carta congelada, o sea que la va a descongelar, y esta carta va a ganar más 3/2, lo cual la va a convertir en una 8 de ataque con 7 de salud, una carta bastante poderosa que puede lidiar con prácticamente cualquier carta, a menos que haya cartas que estén aumentadas de salud o de ataque por algún efecto, pero eso no es tan general.
es una buena opción de daño, además de que el oponente va a necesitar destruirla porque si no esos coste 3 van a aumentar y le van a hacer daño en su siguiente turno. Y por último tenemos al Fishmonger Sam, es una coste 3, 0-1. Podrán decir que es una carta mala porque cuesta mucho y tiene muy pocas estadísticas, pero el efecto que tiene es lo que la hace brillar. Esta va más que nada con las cartas Link, en específico un deck armado con pocas cartas coste 2 que tengan el efecto Link, pero que tengan un impacto muy fuerte en el juego, porque esta carta va a invocar dos cartas que tengan efecto Link de coste 2 exclusivamente desde el cementerio en espacios adyacentes. Podemos seleccionar qué espacios queremos que se invoquen. Estas unidades van a tener menos 2 de coste, o sea que van a llegar con coste 0, pero les va a dar las líneas de dirección norte, sur, este y oeste a esas cartas. La versión más fuerte y más competitiva que hay es llevar 3 copias del Tidal Spirit y 3 copias de Nérida, esta Link que aumenta en 2 de salud, ya que si las jugamos bien tendríamos 3 de daño en un turno, aparte de que todas nuestras cartas tendrían más de salud, inclusive esta se convertiría en una carta con 3 de salud. No es tanto, pero puede funcionar en alguna situación, así que esta también la considero muy útil a 3 copias y esta sí la considero como prioritaria si es que quieren armarse un deck Link, como de las primeras legendarias que tienen que crear, por encima de la coste 1. Bien, ya que terminamos con las cartas legendarias, pasemos a todas las cartas épicas. Aquí voy a hablar un poco menos detallado, porque como hay bastantes y algunas sí son útiles mencionar algo en específico y otras no. Como primer carta tenemos a la Wandering Bard, es un coste 1, 0-2, y cada vez que jugamos o invocamos una unidad con Link le da más 1 de ataque y más 1 de armadura. Esto quiere decir que en caso de que la tengamos un turno antes y al siguiente turno usamos al Fishmonger Sam, que nos trae 2 Link, estos 2 Link van a obtener uno de ataque y uno de armadura, lo cual va a ser más supervivencia, y si las colocamos de una manera correcta también se van a beneficiar y podemos tener una mesa muy sólida con tan solo jugando una carta. Esta sí la considero prioritaria, 3 copias si la quieren crear. La Ida, Myth of the North Sea, es una carta exclusiva para el arquetipo Freeze, porque niega la congelación de una unidad aleatoria aliada, pero va a congelar a todas las demás unidades aliadas. Este es perfectamente para el deck Auto Freeze, pero como mencioné que no es tan popular, ya que no es tan consistente como la versión común, pues no es prioritaria esta carta, la verdad. Si van a hacerse un deck Freeze, que sea la versión ofensiva, y si les interesa seguir coleccionando las demás cartas que tengan estos efectos, pues ya pueden irse por todas las demás. Continuando tenemos a Rook Nawat the Battleship. Esta carta cuando la jugamos le va a dar a un enemigo congelado menos 1 de coste y le va a dar a una unidad aliada más 1 de coste. Es un intercambio, así que podría venir bien en el deck Freeze tradicional, pero no la veo tan útil, ya que solo quita un coste y se lo da a una unidad nuestra. Hay cartas muchísimo mejores que hacen daño o destruyen directamente o congelan, que nos pueden servir muchísimo mejor. Así que esta sí es una carta situacional. Si la creen conveniente agregar, adelante, pero para hacer un deck ofensivo no es conveniente. Continuando tenemos a la Tidal Librarian, es una carta gratis y igual subiendo de nivel la obtenemos, y esta es una carta, puedo decir que es la versión pequeña de la legendaria del Moonwatcher. Creo que es la legendaria que congela hasta 2 cartas, ya que esta carta va a congelar la primera unidad que el oponente juegue, pero esta carta se va a silenciar, así que es básicamente de un solo uso. Efecto muy sencillo, muy bueno, que puede frenar al oponente es una carta de coste 1.
Esta sí, agréguenla a 3 en sus decks porque les puede venir bastante bien. Continuando tenemos al Traveling Fisherman, es coste 1. Y esta carta como efecto cuando la jugamos vamos a regresar una unidad aliada, excepto una carta con este mismo nombre, a la mano y vamos a obtener un cristal. Así que básicamente es una carta gratis que vamos a poder jugar. Y el efecto más que nada es usado para regresar a la mano cartas de coste 2 o 3 que estén ya muy dañadas a punto de ser destruidas para renovarla y así volver a jugarles como una carta que hay en el Cyclone Fury que es común, que regresa a la mano una carta pero no tiene el efecto de ganar un cristal, así que esta es una carta épica bastante buena que también la recomiendo tanto para el deck Link como para el deck Freeze y así hacer que sus unidades vuelvan al combate con la vida completa. Después una de las cartas emblema del deck Freeze, tenemos a Carry de Crimson Cloud. Es un coste 2/4/4 y el efecto es sencillo pero muy bueno. Destruye un enemigo congelado. Así de sencillo, podemos destruir un enemigo que esté hasta la otra punta del tablero como que esté adyacente nuestro. Es antes esta carta destruía a todo lo que estuviera alrededor, que obviamente congelado, pero se supone que el nerfeo fue el efecto que tiene actualmente, pero resultó ser muchísimo mejor que lo que tenía antes, así que fue un nerfeo que se convirtió en un buff. Esta carta es bastante buena, que deberían de crearla a 3 copias porque les va a permitir destruir cartas molestas con una combinación de 3 cristales, porque al ser costo 2 hay bastantes cartas costo 1 que congelan a una unidad de manera individual. Bien, tenemos a Gamila Ice Destroyer, coste 2, 2/4. Cuando la jugamos gana más 2 de ataque y más 1 de armadura por cada enemigo congelado. Esta puede ser una carta bastante buena dependiendo de la situación, ya que mientras más enemigos congelados tengamos, más fuerte se va a volver esta carta y más difícil va a ser de destruir. Esta carta, si quieren crearla, háganlo. Podría decir que a una copia es bastante bien, ya que tener más puede ser un poco contraproducente porque necesitamos depender de las unidades enemigas, sin contar de que el enemigo se haga daño o que no tenga cartas que jugar, etcétera. Así que con una copia es bastante bien y les puede resultar muy benéfico en ciertos tipos de juego. Después tenemos al Hunter of the TC. Es un coste 2, 3, 5 y esta carta descongela una carta aliada y además va a hacer 5 de daño a un enemigo aleatorio. Esta es una muy buena carta que puede ir tanto en el deck Auto Freeze como en el tradicional, ya que nos proporciona ese valor ofensivo, que esos 5 de daño son equiparables a una carta legendaria llamada Clifford, que hace 5 de daño a lo que sea, solo que esta al ser épica pues el daño va a ser de manera aleatoria, aunque también muy pocas cartas pueden resistir esos 5 de daño. Es una carta que con 2 copias están bastante bien, ya que 3 pueden sufrir lo mismo que la carta anterior, que no tengan cartas aliadas que congelar, para que esta carta aproveche ese efecto. Bien, ahora otra carta muy buena. Tenemos a el Deep Sea Monster Amalga. Es un coste 2, una 2. Tiene efecto Link que se puede beneficiar de otras cartas. Y cuando la jugamos hace 4 de daño a un enemigo que nosotros deseemos. Es un mini Clifford, así lo considero yo. Es una carta bastante buena que puede ir perfecto en el deck Link, inclusive en el Freeze si es que sientes que te falta daño, aunque ese deck por sí solo puede lidiar con casi cualquier cosa, pero está la opción y es bienvenida. A 3 copias está perfecto, ya que su coste 2 la hace muy versátil con otras cartas coste 1 que podemos jugar. Ahora, otra carta que personalmente me gusta mucho, Glacier Dragon, coste 3, una 6/5, bastante bien en estadísticas y su efecto igual es sencillo pero muy bueno. Congela 2 unidades. Hasta, bueno, sí, 2 unidades porque aquí dice que hasta 2 unidades, pero siempre tienes que congelar forzosamente 2. No sé si está un bug o que esté mal la traducción de la carta, pero bueno, aún así congelar 2 unidades permite que puedas jugarla
en contra cartas que tengan, no sé, unos 7 de ataque, que la pueden destruir fácilmente, la congelas y esta carta va a destruir esa unidad enemiga, mientras que el dragón va a estar intacto, dispuesto a contraatacar cualquier otra carta enemiga. Así que esta sí también la considero bastante prioritaria si es que van a armar un deck freeze. Después tenemos a Goldra Aquarian Queen. Es una coste 3, 4, 7. Es una carta Link que va perfecto con el arquetipo de los Link, ya que al inicio de nuestro turno todas las cartas que estén en ese mismo Link ganan +1/+1. Es una carta perfecta para aumentar las estadísticas en cada turno. La única desventaja es que tenemos que pasar todo un turno. Esto quiere decir que le vamos a dar al oponente la oportunidad de deshacer nuestra estrategia, ya que si fuera al final de cada turno, pues con que aplique su efecto una vez estamos bastante satisfechos. Aún así, tener 2 copias en el deck no viene nada mal, aunque no es una carta prioritaria. Como mencioné con algunas legendarias, siempre hay cartas que son comunes, raras, que son más necesarias y que le dan más valor al deck. Y estas cartas son las que podemos dejar al último para crear. Después tenemos otra carta, el elefante, así lo llamo, que es el Carrier. Es una 3/3 con 1 de armadura y esta carta va a convertir el ataque y la salud igual a el ataque y salud de un enemigo congelado. Puede salirnos muy bien o puede salirnos muy mal, porque dependemos enteramente del oponente, ya que si esta fuera un coste 2 sería una carta perfecta, porque en un solo turno podríamos hacer este combo, ya que al ser coste 3 tenemos que esperar un turno, rezar porque el oponente no descongele su carta por cualquier motivo y que tengamos una carta bastante buena a cual copiar. Así que esta sí la considero muy situacional. No la recomiendo que la creen, porque mejor creen el Crimson Claw o la carta que aumenta dependiendo de cuántas cartas congeladas enemigas haya. Son muchísimo mejores y más estables. Aún así, si quieren probar esta carta, créense una copia y pruébenla. Si no les gusta, pues ahí la tienen guardada, y si hay un cambio de balances que la mejore, pues agréguenla, porque si esta carta se vuelve coste 2, obligatoriamente agreguen 3 copias. Pero mientras tanto, no. Y por último tenemos al Pirata Guerrero Shark Yao. Coste 3, 3/4 con 2 de armadura. Esta carta se congela al inicio del turno, o más bien cuando la jugamos. Y si esta carta no está congelada, va a ganar +3/+3, lo cual la convierte en una 6/7. Va a perder sus 2 puntitos de armadura, lamentablemente, pero va a ganar el Ready to Attack. El Ready to Attack significa que puede atacar en cada turno que pase, ya que cuando jugamos una carta y ataca en los siguientes turnos, ya no va a poder atacar esta carta de manera independiente, a menos que sea contraatacada. Así que esta carta puede venir bien en el deck Auto Freeze, porque como es una carta que se congela inmediatamente al ser jugada, podemos aprovechar ese efecto. Y si el oponente la ataca para hacerle daño, pues va a ganar esta bonificación de estadísticas. Personalmente no la recomiendo tanto, porque al ser coste 3 dependemos enteramente del oponente, y puede ser que nos la destruye por un daño por efecto y nosotros le hayamos regalado prácticamente un turno gratis al oponente. Así que igual si bajan su coste a 2, perfectamente ya puede ir a 3. Por lo tanto, si aún así quieren probarla, con una copia está más que suficiente. Ya 2 o más ya es muy peligroso. Bien, esto sería todo por las cartas épicas. Ahora pasamos a las raras, que aquí son un poco más. Bien, vamos bien en cuanto al tiempo, así que vamos a empezar. Tenemos al Heart of the Ocean. Es una carta que al jugarla vamos a robar una carta coste 2 que tenga efecto Link. Puede ser buena en caso de que no tengamos cartas Link, pero al ser coste 1 chocan con el Grimorio, ya que esta nos invoca coste 1 y podemos jugar esta carta sin querer y nos puede entorpecer en la jugada. Así que esta realmente no la recomiendo, a menos que quieran quitar el Grimorio, lo cual no es bueno, porque es una carta bastante buena que nos acelera el deck. Así que esta queda descartada. Tenemos el Winter Soul. Es una carta muy buena, que se usa bastante en el Freeze, porque al tener 4 de salud y un puntito de armadura,
le vienen bastante bien para resistir la mayoría de ataques enemigos. Esta carta se va a congelar al inicio del turno, y si no está congelada, al inicio de cada turno se va a congelar. Ese es su efecto. Podrán decir que, pues, de qué sirve eso. Y lo podemos ocupar tanto para aprovechar otras cartas, como es la legendaria de la que gana +3/+3. Podemos descongelar esta carta si tenemos a la carta que hace 5 de daño cuando descongela, porque tendríamos una carta que se congela en cada turno, y eso es bastante bueno por un coste 1. Además de que al agregar las 3 copias, pues tenemos de dónde elegir. Después tenemos a Leer Sky Blue Wizard. Es una carta bastante buena, ya que congela otra unidad y le da +1 de coste, tanto amiga o enemiga. Esta se puede jugar con cartas enemigas siempre y cuando estemos de manera asegurada que vamos a destruir esta unidad, porque si no la destruimos, le vamos a dar un aumento de daño al oponente que no queremos que pase. También puede ser con cartas que tengamos bastante resistentes, como puede ser esta carta. Le damos un coste más, que se convertiría en coste 2. Bastante bueno. Esta igual la recomiendo a 3 copias. Bien, tenemos a la Merbeast Fighter. Esta carta, si pertenece a Link, cambia todas sus líneas de dirección hacia todos lados. Esto quiere incluir hacia las diagonales, lo cual es bastante bueno porque puede funcionar como una carta que una cadena que es complicada de armar, ya que por lo general algunas cartas Link tienen solo 2 líneas de dirección que hay que intentar armar con otras, y puede resultar un poco complicado. Esta carta puede venir bien para remediar eso, aunque no es meramente necesaria, ya que con el coste 3, la legendaria que acaba de llegar, le da bastante versatilidad al deck, y esta carta puede no utilizarse y no hay problema. Ahora tenemos el Aquarian Spirit, que esta carta es similar a la carta que aumenta el coste en 1, pero esta congela una unidad y le da un puntito de armadura. Va bastante bien con el Winter Soul porque la convierte en una 2 de armadura, lo cual es más difícil que sea destruida, y podemos aprovechar este efecto. También podemos utilizar esta carta con unidades nuestras que sean muy fuertes para darles un puntito más de resistencia, y luego descongelarlas para aprovechar el efecto de alguna otra carta. Después tenemos al Pound Chuti. Esta es una carta que no recomiendo crear porque niega una carta congelada, y esta unidad va a ganar Piercing 1, lo cual es bien, pero en el deck Freeze no es necesario tener el Piercing porque puede lidiar fácilmente con cualquier carta haciendo el efecto de congelar y luego destruir, etcétera. Así que esta sí es una carta situacional. Después tenemos al Pound Puenjai. Esta es una carta que sí recomiendo 3 copias obligatorias, porque tiene como efecto Link. Al final del turno hace 2 de daño a un enemigo aleatorio. Con que esté pegada a otra carta va a ser 2 de daño. Y al ser coste 1 fácilmente puede ser traído por el Grimorio para hacer daño en un solo turno, y luego empezamos a proteger esta carta para que así juguemos en unos turnos de manera defensiva mientras ganamos terreno, y ya podemos jugar de manera ofensiva, y esta carta va a seguir haciendo daño. Así que esta sí, recomendable a 3 y obligatoria. Después tenemos al Tidal Libraries Familiar. Esta carta es exclusiva para el deck Freeze, porque cada vez que una carta es congelada, que sea obviamente nuestra, esa carta va a ganar un punto de salud. Se puede hacer una buena combinación, y si el oponente no destruye esta carta con esta, porque como esta se congela en cada turno, y si esta está activa en cada turno, el Winter Soul va a ganar un punto de salud, lo cual lo va a hacer más y más y más grande. Así que si están empezando, agreguen las 3 copias de esta carta, que les puede servir bastante bien, además de que es gratis. Después tenemos a Alicia Snow Queen. Es un coste 2, 0/6, y como efecto congela a todas las unidades que estén adyacentes a esta carta, aliadas o enemigas. Esta puede ser una muy buena carta antes de utilizar a Evoros, porque congelamos todo lo que está alrededor, y por lo tanto no va a ser atacada esta carta por los enemigos porque van a estar congelados,
y esta carta no va a poder descongelarlos mediante un ataque porque no tiene líneas de dirección de ataque. Así que esperamos un turno, bajamos a Evoros y limpiamos todo y tenemos dos cartas bastante buenas. Esta sí depende de su criterio, 2 o 3 está perfecto. Después tenemos otra carta obligatoria a 3 copias, que es el Key del Spirit. Es un coste 2/06 y como efecto Link, al final de cada turno va a ser un puntito de daño a una unidad aleatoria por cada carta que tengamos al mismo link que esta carta. Esto quiere decir que mínimo al estar en un link con otra carta va a ser 2 puntos de daño a unidades de manera aleatoria, lo cual en combinación con la carta legendaria pues la podemos traer bastantes veces. Es una carta indispensable para el deck Link, además que también es bastante económica de crear. Después tenemos al Bishop, ¿cómo se dice? Bueno, el elefante, porque tiene un nombre extraño. Bueno, es una carta que híbrida que va tanto en el deck Link como en el deck Freeze, pero más que nada va en el deck Freeze. ¿Por qué? Porque como efecto Link, al final del turno hace 2 de daño a todos los enemigos congelados, bastante bien, un daño zonal. Y al inicio del turno congela a todos los enemigos adyacentes, lo cual como efecto Link sería un poco tardada, ya que tendríamos que tener enemigos congelados para que haga su primer efecto. Y con el deck Freeze esto no es problema porque sí o sí vamos a cumplir esa condición y al siguiente turno va a congelar y hacer daño, lo cual es una muy buena fuente de daño. No la recomiendo en el Freeze porque, como comenté con una carta anterior, el deck Freeze no tiene tanto problema de lidiar con cualquier carta, ya que otras cartas en lugar de hacer daño destruyen directamente en lugar de dañar, así que esta también es una carta situacional. También tenemos a la Night Sal Spirit Knight, coste 2, 4, 2 y si está en un link gana piercing 1. Esta la veo buena, pero a la vez es mala porque como tiene la condición de para que obtenga ese piercing tiene que estar en un link, y esto la hace un poco restrictiva porque tendríamos que hacer un entramado para que esta carta llegue a alcanzar a el lugar donde queremos que haga este efecto piercing, lo cual la hace no tan buena. Y ya la he probado cuando tenía este deck, la verdad nunca me llegó a funcionar de una manera que yo quisiera, así que esta sí es muy situacional. Si le salen packs, pues guárdenla, es una buena carta. Uy, bueno, ahora volvemos en lo que cargo mi teléfono. Bien, ya estamos de vuelta. Continuando con la siguiente sección, tenemos al Pawn Kata. Esta carta es similar a la carta anterior, va a ganar este piercing, pero como tiene las líneas de dirección hacia el otro lado, sigue sufriendo el mismo problema. No necesitamos el piercing para lidiar con cartas enemigas, así que igual, situacional. Después tenemos a la Capitán First Mate Whiplock. Esta es una carta bastante buena, porque al final de cada turno congela un enemigo aleatorio. Si esta carta sobrevive el suficiente tiempo, podemos aprovechar este efecto y únicamente jugar cartas que se aprovechen de las cartas que ya estén congeladas en lugar de jugar cartas que congelen, así que muy buena. Igual 3 copias es bastante viable. Uy, me acabo de salir, no hay problema. Vamos a regresar. Bien, todas las cartas raras. Ok, de esta ya hablé. Ok, continuando, tenemos al Ice Blowfish, una carta bastante buena que por sí sola puede ganar partidas, ya que al tener 7 de vida y combinado con su efecto, ya que cada vez que se congela esta carta automáticamente se descongela, y al hacer esto va a hacer 2 de daño a todos los enemigos adyacentes a esta carta, además de que se va a curar por 2 puntos, ya que en dado caso de que el oponente la deje a un punto de vida, si tenemos mínimo 3 coste 1 que congelen, congelamos esta carta 3 veces, va a limpiar con 6 de daño a todo lo que está alrededor y además se va a curar por 6 de vida, dando un total de tener otra vez la vida completa. Esta también la considero muy buena a 3 copias, así que no hay problema si quieren crear esta carta. Después tenemos a la She Mermaid,
coste 2, 3, 4, y cada vez que un enemigo es colocado adyacente a esta carta, le va a dar a una unidad aliada aleatoria más 2. Es una muy buena carta que puede ir tanto en el deck Link como en el deck Freeze, ya que puede aumentar bastante el ataque y defensa, bueno, más bien ataque y salud de los aliados, eh, en base a que el oponente quiera destruir esta carta, porque como tiene 4 de salud, mínimo tiene que colocar una carta con 4 de ataque para destruirla, pero ya va a activar el efecto y ya va a ser muy bueno para nosotros, así que también a 3 copias está bastante bien. Tenemos a la Rabbit Servant, coste 2, 2, 3, una carta Link que le da más 2 de ataque a todas las otras unidades en el mismo Link. Esta es una carta mejorada de otra que vamos a ver a continuación, que esta sí la recomiendo de 2 a 3 copias dependiendo de su criterio, va bastante bien. Voy a pasar directamente a la carta que les acabo de mencionar, que es la Sword Spirit. Hace el mismo efecto Link, pero esta tiene un coste elevado y más estadísticas, lo cual podemos considerar como bueno porque es una 4-6 bastante sólido. Pero al ser coste 3 sería la única carta que jugaríamos. Y la versatilidad que nos da esta carta es que podemos jugar un coste 1 que puede ser un Grimorio, tal vez a los Merman Trooper, que voy a hablar a continuación de ellos, y nos va a salir muchísimo mejor. Así que esta es más recomendada que la anterior. Y por último tenemos al Crescent Snail, coste 2, 3, 3. Cuando la jugamos niega la congelación de un enemigo y esta unidad gana más 2/+3. Es la versión pequeña de la carta legendaria de esta carta. Y yo podría decir que si no tienen esta carta, que la usen, pero como esta carta la obtenemos de manera gratuita al subir de nivel, pues no le veo caso que tengan esa carta, a menos que sientan que el deck Freeze tiene muchísimo coste 3 y quieran aligerar ese coste. Sería la única razón por la cual yo utilizaría al caracol. De ahí en fuera es muchísimo mejor la carta legendaria. Así que depende de qué tan pesado sea su deck. Y bien, ya para casi terminar, tenemos las cartas raras, digo comunes, que aquí sí son bastantes. Aquí voy a hablar muy rápido porque ya se está haciendo bastante largo el video. Bien, lo que es el Spectre Hydrozoa y la Ice Ball son buenas cartas para empezar un deck Freeze, ya que una congela cuando es destruida y la otra cuando es jugada. Son de manera aleatoria y va bastante bien. Lo que es el Giant Swordfish no la recomiendo tanto porque es una carta ofensiva Link y sufre lo mismo que la carta que es Piercing, que tiene que estar forzosamente en el Link. Así que no recomiendo crearla porque, bueno, más bien no la usen, ya que a pesar de que la tenemos gratis todos en los de manera gratuita, no es tan buena y no es útil. Después tenemos a Secaelia, es igual una carta gratuita y esta puede tener un poco más de utilidad, ya que es una carta para defender a otras Link, ya que gana más 3 de vida. En general, las cartas raras, digo raras comunes, pueden crear cualquiera porque son muy baratas de crear, y también si no les gustan las pueden deshacer, pero van a obtener muy poco polvo. Aquí no hay tanto problema de si se equivocan o no. La Merbeast Lancer es un coste 1 que gana +1 de ataque por cada otra carta que tenga efecto Link. Igual la considero no tan buena porque por lo general no jugamos tantas cartas Link como para que esta carta tenga bastante ataque, así que también no la recomiendo en decks. Esta es la versión contraria a la carta épica, que aumenta +1 de ataque y +1 de armadura, solo que esta aumenta ataque y salud por cada vez que jugamos o invocamos un Link. Esta igual es bastante buena, 3 copias, bastante barata de crear, así que háganlo. Tenemos al Crab Lancer, no es tan buena porque gana salud por cada unidad que tenga efecto Link, así que no olviden esta carta. Al igual que la Silver Princess, a pesar de que gane 2 de armadura, ese punto de salud no le vienen bien, ya que cualquier carta con daño por efecto se la puede llevar fácil. Esta sí la recomiendo que la creen a 3 copias porque congela a un enemigo que nosotros deseemos que esté adyacente cuando jugamos esta carta. Bastante buena. Aquí está el Merman Trooper, carta que tiene que ir sí o sí en el deck Link, porque al tener 3 copias en este deck o incluso 2, si jugamos alguna de ellas va a traer automáticamente todas las demás copias, las tengamos en la mano
o en el deck al campo de en lugares adyacentes, lo cual va a aumentar sustancialmente nuestro link. Esta no la recomiendo porque es más como para el deck freeze, pero no está tan buena, así que olviden esta carta. Esta les puede funcionar con el freeze porque si la colocamos junto a un que esté congelado, esta carta se va a convertir en un 4 de ataque. Por ser coste 1 está bastante bien. Esta podría funcionar más que nada si es que quieren disminuir el ataque, porque su efecto de que se mueva adyacente al inicio al final de cada turno no es tan bueno, en especial si le jugamos con un link, porque puede deshacernos nuestro link horriblemente y es lo que no queremos. Así que si la quieren crear solo por el efecto que da menos 3 de ataque a un enemigo adyacente aleatorio, pues créenla. Aún así está barata y les puede funcionar. Esta carta que niega una unidad aliada que esté congelada y le da a una unidad aliada aleatoria el +1/+1, no la considero tan buena porque es muy aleatorio todo. Si pudiéramos seleccionar qué carta va a recibir el aumento de ataque y salud, estaría bien, pero esta sí es situacional, que no recomiendo que creen, a menos que les hagan packs, porque por lo general todas estas cartas de las que voy a hablar les pueden salir bastante rápido en packs porque son comunes. El Pound Crave, en esta carta, veamos, esta intercambia ataque de un enemigo congelado con otra unidad. Puede funcionar en caso de que tengamos enemigos con mucho ataque, pero aún así la considero no tan buena porque la carta que vamos a aumentarle el ataque puede que no esté cerca de cualquier otra unidad y sería como un desperdicio, así que también puede ser situacional esta carta. Al igual que el Pound Satya, es la versión barata del tiburón, ya que gana +3 de ataque y rédito ataque. Aún así sería más viable esta carta que el tiburón, porque al ser coste 1 podemos descongelarla bastante rápido. Puede ser más útil que el tiburón. El Pound Atsawa, esta igual la considero muy situacional porque da +1 de ataque a un aliado aleatorio, y si está en un link esta carta gana +1 de salud. Bastante flojillo su efecto, lo cual hay cartas mejores. El Pound Shauli es lo mismo que el anterior, solo que se intercambia el ataque y la salud. Aún así igual situacional. Esta carta sí la recomiendo que la creen a 3 copias, ya que congela a una carta que nosotros queramos, pero su coste se vuelve en 1, lo cual no es malo porque al ser coste 1 la podemos utilizar en su lugar como una carta de sacrificio, atacando a cualquier otra carta y que sea destruida. Además no perderíamos nada. Esta también la recomiendo que la creen porque niega la congelación de una carta aliada. Si la combinamos con el Pound Satya, tenemos una 3 de ataque junto con una 4 de ataque que fácilmente pueden deshacerse con una carta enemiga que sea muy fuerte, como no sé, otro Glacier Dragon. Por 2 cartas comunes que se lleven una carta épica va bastante bien. Esta carta podría funcionar si es que solo tienen un link al que quieren aumentar sus estadísticas, pero por lo general no es tan necesario, ya que las cartas que dan aumento de salud o de ataque se lo dan a todas las cartas en general y no solo a las cartas que dan link, así que también pueden prescindir de esta carta. De esta también es gratis, aún así la pueden usar de manera ofensiva jugándola en cualquier lugar, ya que son 3 de daño brutos que podemos hacer. Y si no, la podemos jugar de manera defensiva como el Cacaelia, o así se llama creo esta carta de aquí, Secaelia. Es básicamente lo mismo, solo que esta también puede ser usada de manera ofensiva, así que ahí está su criterio. Después tenemos a la Moonherb. Esta también la recomiendo que creen a 3 copias porque da +1 de salud a todas las unidades que estén en el mismo link, además de que por su costo es bastante versátil. Y luego, bueno, esta carta también tiene que ir a 3 copias en su deck porque aumenta en 2 su salud, y si la combinan con la carta anterior, ambas se van a beneficiar de los efectos link. Bien, ya casi por terminar tenemos a la Naga. Esta carta es bastante buena siempre y cuando ya tengamos un campo link bastante sólido, ya que gana +2 de ataque
por cada carta Link que esté unida a la misma cadena, lo cual la podemos hacer bastante fuerte, que se puede llevar casi cualquier carta. Y también tiene la penalización de sufrir porque tiene que estar unida a otras cartas para que sea fuerte. Aún así, al ser común y al ser gratis, pues no hay problema en agregarlo, solamente para que lo prueben los jugadores. La Jellyfish Girl también es muy buena, ya que da un puntito de armadura a todas las demás cartas. Si quieren agregarla de 2 a 3 copias, ahí ya depende de su criterio. Después tenemos a la Sapphire Swordsman. Es una carta que a simple vista puede ser buena, ya que ataca a cualquier carta y tiene una 2-1, y que al final del turno gana +2/+2 por cada enemigo congelado que atacó. Solo que aquí está el pequeño inconveniente: va a funcionar solo la primera vez que ataque, ya que las demás veces, aunque contraataque a otro enemigo, este no va a estar congelado y por lo tanto no va a ganar los efectos. Así que esta sí la pueden agregar una copia como máximo y probar que también les funciona. Tenemos a la Ice Cobra, una carta bastante buena, la recomiendo a 3 copias. Hace 3 de daño a un enemigo adyacente y después congela una unidad nuestra aleatoria, lo cual puede considerarse malo, pero también se puede considerar bueno dependiendo de qué cartas se congelen y si se puede aprovechar ese efecto, así que también es bastante buena. Tenemos a Crazy Bear, es la versión mejorada del espíritu de hielo, ya que esta carta al final del turno se congela, y si esta carta no está congelada, bueno, más bien si esta carta está congelada, gana +3 de armadura, lo cual es igual que la carta anterior. Tenemos una carta que se congela de manera infinitamente, y si la combinamos con otras cartas, pues puede aumentar su valor de salud bastante alto. Además que es difícil quitarle el estado de congelado por esos 3 puntos de armadura. También el único inconveniente es que es de coste 2, aún así se puede agregar perfectamente en cualquier deck freeze. Después tenemos a la Lotus Pixie Lueta. Es un coste 2, 2-3 que va en el deck Link. Pero esta carta es de las más versátiles que hay, porque puede ser tanto ofensiva como defensivamente. En su versión ofensiva simplemente no tiene que estar junto a ninguna carta compartiendo Link, ya que la convierte en una 4-3, y si está en un Link va a convertirse en una 2-6, que además si tenemos cartas que aumentan la salud, pues van a aumentar muchísimo más, y en caso que rompan el Link con esta carta, pues va a transformarse en una 4 dispuesta a enfrentarse a cualquier otra carta. Este es una de las Links más versátiles que hay en el juego en cuanto a defensa y daño. Después tenemos al Crescent Fin. Esta carta sí no la recomiendo que la creen, porque regresa a cartas que estén congeladas exclusivamente de cualquier jugador a la mano del dueño, y si, bueno, solamente si no tiene 4 o menos cartas en la mano. Así que no veo el caso de el por qué regresar cartas enemigas a su mano para que las vuelva a jugar y aprovechar sus efectos. Es la versión barata del pescador, que regresa a la mano una carta y además recuperamos cristales. Así que esta no. Si quieren probar una copia, adelante, pero al ser coste 2 va a ser complicado de que le hallen un hueco en la partida para jugarla de manera cómoda, a menos que quieran gastar esos recursos para recuperar una carta. Después tenemos a Vamos, Dragon of the Deep. Es una carta un poco cara para el efecto que hace, que gana +2 de ataque por cada unidad aliada que esté congelada. Este va perfecto con el deck Auto Freeze. Aún así, para que tengamos bastantes unidades nuestras congeladas y que no sean dañadas para que pierdan ese estado, es un poco complicado. Aún así, es una carta común que pueden crearla sin problema. Después tenemos a Merman Champion. Esta es una de las mejores cartas Link que podemos jugar, ya que la vuelven bastante defensiva y ofensiva a la vez, ya que gana +1/+1 por cada otra carta que esté en el mismo Link. Al ser coste 3, pues sería la única carta que juguemos. Aún así, si tenemos un Link bastante sólido, esta carta puede llegar a tener valores bastante altos. Una vez vi a un jugador que llevó a esta carta hasta una 12-12, algo brutal para destruir en un solo turno. Así que al ser gratis, agréguenla sin problemas. Al igual que esta carta, esta gana más salud y también puede
destruir muchísimas cartas porque su ataque de base es de 7. Igual agréguenla sin problemas. El Booster Lobster es otra carta que va perfectamente con el deck Link, porque esta hace a una unidad al final del turno daño igual al número de cartas que estén compartiendo Link con esta carta. Así que mínimo van a ser 2 de daño, como el cangrejo. Y si hacen un Link bastante extenso, pueden hacer hasta 7, 8 de daño a una sola unidad. Además de que tiene bastantes buenos valores de salud individuales. Y este punto de armadura también le sirve para la supervivencia. Y por último tenemos a la Turtle Guardian. Esta carta gana más 2 de salud por cada enemigo congelado. Si tuviera Taunt sería una buena carta, pero como es solo daño base y solo se aumenta la salud, pues no la veo tan útil. Aún así, al ser común, pues pueden crearla. No hay problema de gastar 50 de polvo en crear una carta común. En resumidas cuentas, si quieren empezar con este arquetipo, digo, esta facción, el arquetipo más amigable es el de los Link, porque hay bastantes más cartas que pueden complementar rápido este deck. Por ejemplo, el Grimorio, esta carta legendaria, la obtenemos solo al subir de nivel y es bastante buena, nos agiliza el mazo. Y la mayoría de cartas que componen el deck Link son comunes y raras. Las legendarias sí son buenas, pero no son necesarias para que funcione bastante bien el deck. Ocupan más épicas, aunque también no son tantas. Y lo hace bastante competitivo. Solamente hay que tener en cuenta que hay que jugar bien las cartas para que el Link se pueda volver bastante sólido. En cuestión del deck Freeze, les recomiendo que si van a armar este arquetipo, jueguen la versión ofensiva, que es la tradicional, porque la versión defensiva basado en el auto freeze no está tan bien estructurada a día de hoy. Puede que en algunas actualizaciones mejore esto y se vuelva muy competitivo y sea una opción viable para jugar, ya que es un poco más caro porque sí ocupa bastantes legendarias, bastantes épicas y raras. Ocupa poquitas cartas comunes, pero son solo las cartas que congelan. Así que si quieren iniciar, primero vayan con el Link y cuando ya tengan ese deck sólido, empiezan a crear el arquetipo Freeze. A excepción de las cartas que les comenté a día de hoy, que no son tan buenas porque hay mejores o cartas que tienen una mejor función. En resumidas cuentas, el deck, bueno, más bien la facción Tyrael Nether es bastante amigable para un jugador nuevo, ya que la mayoría de cartas gratis refuerzan en general este tipo de deck. Así que bueno, esto es todo por el primer video cortito. Nos vemos en la siguiente guía con otra facción, aún no sé cuál, puede que sea el Cyclone Fury, que ahí tengo bastante conocimiento, o incluso el mercenario, porque sus cartas son bastante flexibles en cualquier tipo de deck. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video.